Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Estamos aquí en otro episodio de La Trastienda en Latinísima. Bueno, muy feliz, estoy con una persona, una gran personalidad. Estamos en Miami, una gran personalidad para los cubanos, pero internacional también. No tiene que ver, pero no tanto con el show business, que es lo que más manejo yo, el estilo de vida, pero bueno, tiene que ver con la política y un poco de todo. Ella es Alina Fernández, la mítica hija disidente de Fidel Castro. Alina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la introducción. Voy a ver si aprendo a cantar, que nunca es tarde. Bueno, pero fuiste modelo, bailarina Todo también. está en el pasado, hace mucho tiempo, así que nada que nos pueda rendir en términos de negocio. ¿Cómo manejas el pasado? Bueno, ¿Eres trato nostálgica? no, de ninguna manera, porque tuve un pasado bastante pesado, ¿no? Okay. No trato de enterrarlo lo más que puedo. Vivir en el pasado es un error, yo creo, en siempre. Uh-huh. Bueno, en esto tú eres, no es que andes buscando el alto perfil público, no es normal que estés dando entrevistas, estés saliendo en los medios, pero en estos días estamos en abril, ya casi mayo del 2026, Alina ha estado hablando de un documental que se hizo sobre ella. Bueno, esa es la razón, ¿no? Sí, yo diría que conmigo como eje, porque me habían propuesto hacer el documental sobre mí, que me parece totalmente ridículo a estas alturas, pero pensé que era una bonita oportunidad para entrar un poco en el mercado en inglés, que es muy complicado para el tema cubano, como bien tú sabes ya por tu vastísima experiencia en esta ciudad. Y porque también quería, bueno, pues hay tantas voces de gente que ha hecho tantas cosas buenas, que ha hecho una vida bonita, que sin embargo conserva la nostalgia. Al final salió una especie de mapa de los exiliados, cada uno con sus experiencias, y ha tenido muy buena aceptación. Tratamos de que fuera, nada cubano es apolítico, bueno, nada en el mundo es apolítico, pero tratamos de que fuera sobre experiencias personales y hay algo que nos une a los cubanos, yo creo que de muchas generaciones, que es el dolor de haber tenido que irnos como fumigados como gusanos, que es además el término que nos aplican. ¿Y el documental está disponible o no todavía? Porque se presentó en el Festival de Cine de Miami, hicieron 2 proyecciones. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con el documental? Bueno, muy buena pregunta. Yo no tengo la menor idea porque mi única participación fue derivar la atención hacia muchos participantes y tengo que decir que adolece de subtítulos en español porque está hecho en inglés y el único testimonial que tenemos en español es el de Bonco, que yo diría que es uno de los mejores. Simpático, le da, sabe, humor a todo este tema. Pero bueno, también se presentó a otros festivales, acaba de ganar un premio de mejor documental histórico en el de Dallas y está también aceptado en el de New Zealand. No creo que me vaya a meter 15 horas en un avión para ver cómo reciben el documental en New Zealand, ni yo lo dirigí, así que, pero ha sido un trabajo muy bonito y estoy satisfecha. A veces nadie entiende el precio de ponerse en primera persona o de dejarse usar para determinado objetivo, ¿no? Y ese es este caso. Yo hacía muchos años, como tú sabes, estuve en los medios mucho tiempo y cuando eso se acabó, que empezaron a comprar las emisoras por motivos políticos para variar, pues yo salí de todo lo que fuera noticia. Y bueno, el regreso ha sido por el documental, por apoyar el documental porque creo que vale la pena. Habla Gloria Estefan en el documental. Sí, muy bonito. Aparte con anécdotas que no se conocen. Pero tú dices que no, pero se habla de tu vida en el... Claro, se habla porque al final yo soy una especie de eje alrededor del cual se teje, pero fue lo más que pude. Tú eres humilde, o sea, yo considero que eres humilde, pero no te gusta estar en el centro. Mira, a ver, nosotros venimos de un país cuyo sistema fue creado, recreado y masterizado por un narcisista. Acuérdate que hay un dicho que dice que dentro de cada uno de nosotros hay un Fidelito, pero es eso, no.
nos criaron, nos machacaron en la cabeza que el mundo entero estaba pendiente con un catalejo, ¿no? Todas las mañanas de lo que estaban haciendo los valientes cubanos en contra del imperialismo. Y de ese cuento viven hace 67 años. De manera que es muy difícil, viniendo de donde uno viene, tratar de llegar a la humildad. Es un trabajo personal. Es un trabajo personal. Mi madre también era una mujer muy, vamos a aplicar un término, flamboyant, ¿no? Que es como el flamboyant, que es, era verde y colorida, ¿no? Llena de flores. Así que te van aplastando, gracias a Dios. Pero yo considero que eres humilde porque tú podrías haber y podrías usufructuar mucho más tu posición. No pudiera, de vergüenza, no pudiera. Sí, hubiera podido, pero nunca he podido hacerlo. Mira, no sé si es humildad o no, a lo mejor sí, a lo mejor es discreción, a lo mejor es una solidaridad llevada al extremo de la disfuncionalidad. Sabe Dios lo que es, pero he tratado de no abusar de esa situación, que tampoco es una gloria, no es una medalla que yo me pongo en el cuello, tener esa relación con la persona que destruyó mi país y tantas vidas. ¿Te ha dado miedo, te ha provocado miedo el hecho de ser hija de Fidel Castro en momentos de tu vida? Sí, cómo no. ¿Miedo a qué? Pues miedo de todo tipo, miedo físico, ¿no? Y por mi hija también hubo un momento, como se habla de una crisis ahora en Cuba, nadie se acuerda de que las crisis en Cuba nunca han parado, ¿no? Nadie las conoce, hay gente que no las conoce. Pero durante los 90, después de la caída de la Unión Soviética, aquello era un polvorín y ¿por qué no? Aunque en Cuba no se conoce nada de nadie, siempre hay gente que sabe que tú eres consanguínea con él y siempre temí una venganza por ese lado. Después, desde que entré a ser disidente, ¿no? Pues le tenía miedo a ellos, entonces uno está esperando peligro por todas partes. ¿Qué se siente ser la hija de Fidel Castro? Yo no pienso mucho en eso, la verdad. Hay veces que el tema es como una carie que vuelve a salir. Pero, bueno, yo soy más una madre y una cubana y una exiliada que una hija. Y a esta altura más todavía, soy una abuela. Y una amiga, eres buena amiga. Sí, no muy constante porque desgraciadamente las amistades en mi vida siempre faltaron, siempre se fumaron. Y yo me iba quedando en Cuba, sí. Y mis amigas y mis amigos todos se iban. Perdí a mi hermana a los 3 años, después perdí a mi mejor amiga a los 10. Y así, todo el mundo se iba y yo me quedaba, ¿no? Brevemente, ¿qué pasó con tu padre adoptivo, de quien tomaste el apellido? ¿Cuál era el nombre? Perdón. Orlando Fernández Ferrer, que era cardiólogo, que tenía una pequeña clínica junto con otros 2 médicos socios de él. Uno de ellos recuerdo que se llamaba Juli Sanguilí. Era una pequeña clínica, creo que hoy es el oncológico, no sé. Bueno, nada, lo expropiaron, tenía su consulta en la casa, se le prohibieron ejercer. Se fue con mi hermana, aterrorizado él, y ya más nunca supe. ¿Se fue de Cuba? Se fue de Cuba. ¿Y no supiste más? No supe más. En aquella época hasta la comunicación telefónica era muy problemática y había que mandar nadie se acuerda ya cómo se llamaban los mensajitos esos de papel. Telegrama. Sí, un telegrama, gracias. ¿Cómo fue tu relación con él? Bueno, que yo recuerde hasta el día que se fue, bueno, no, ni siquiera cuando se fue, hubo una desaparición anticipada, ya la desaparición, ¿no? Total. ¿Fue un buen padrastro? Sí, cómo no, es que yo lo consideraba mi padre, claro. Era la persona que llegaba a la casa del trabajo y yo lo esperaba así. Y él se arrodillaba y yo iba corriendo y lo abrazaba y lo quería mucho. Todavía tengo esa sensación física. ¿Y murió hace mucho? Sí. Sí. En el país hablaban de que tú te enteraste de que eras hija de Fidel Castro como a los 10 años. Un artículo en el diario El País buenísimo que te hicieron hace poco. Sí. ¿Es así? ¿Es tan exacto o no? Bueno, sí, más o menos 10 años debo haber tenido cuando mi mamá me lo dijo, ¿no? Pero no me sorprendió mucho, la verdad. ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, porque era una presencia. Él iba a tu casa. Claro. O sea, desde que tú tienes noción, lo veías. Lo veía porque Orlando se fue teniendo yo unos 4 años. Y bueno, lo sustituyó esa figura nocturna, barbuda y uniformada, que venía muy tarde a la casa. Alina,
estás como en una nueva etapa de tu vida, más allá del documental, obviamente que es algo Bueno, que le voy a hacer, personal. estoy vieja. No, pero te jubilaste hace poco. También, sí, hace ¿Está mal 4. que es una infidencia? No, ¿por qué? No. Cuéntanos qué se siente. Se siente... ¿Qué siente una se mujer de siente- fama internacional, de legendaria, y de repente decir soy jubilada? Bueno, se siente, se pueden decir malas palabras, no se siente así, es como, te quedas como un rabo sin el perro. No sé si esa es una descripción válida, pero Como la cola sin el perro. sí, ay, la cola. Bueno, es que claro, ¿Y qué? no podemos decir malas palabras y las Ok, pero decimos puede sin ser querer. que esto traiga, yo soy de las personas que siento que tú estás desperdiciado, que tú no apareces lo suficiente, que tu voz tiene un valor. El hecho de que, te lo pregunté no por chisme, sino por esto, porque quiero saber si piensas que puede haber una nueva etapa pública contigo ahora que estás más desocupada, que no estás haciendo el trabajo en el laboratorio. Mira, no sé, pero no lo creo, Erwin. Si tú mejor que nadie sabes cómo los medios han cambiado. Ok. Y las voces que tenemos una perspectiva política X, estamos silenciadas, y tú también lo sabes mejor que nadie, que nos cerraron las emisoras, nos votaron a muchísimos trabajadores de los medios, hubo una compra masiva de medios de comunicación para hacer política y nada, no me voy a meter en ese campo ahora, pero yo supongo que la gente lo sospecha, lo sabe, lo siente, ¿no? ¿De qué campo? En En el tema cuestionar, de, claro, en quién analizar. hizo, quién compró, para dónde fueron las emisoras, en qué año, por qué, Pero a qué manos sí, pasaron. Bueno, Es de conocimiento público. No, explica, porque yo tampoco entiendo, y eso que trabajo en el periodismo, pero tú trabajabas en Radio Mambí, No, yo trabajaba en WQA. WQA, que... ok. A ver, las AM siempre fueron los puntos de opinión y de discusión precisamente política, sobre todo las AM en lugares álgidos donde hay población latina, etcétera, y eso hace mucho tiempo que desapareció. Una primera compra ¿De quién? de las emisoras AM. ¿Quién las compró? No quiero hablar de eso, de verdad. Hay muchísima información en todas partes, es un tema abierto y se habla mucho del control de los medios de comunicación y bueno, es algo real. O sea, para mí que viví en un país donde los medios de comunicación estaban supeditados al poder político, o pues al único poder político que había, no es nada que me coja de sorpresa. Por supuesto, para ti es un campo minado, pero yo lo considero así, lo veo así, cada vez más polarización. Pero no te ve, cuando digo más un perfil público más alto, hoy estoy con esa palabra, esa expresión perfil alto, que lo usé en otra entrevista. Déjame también. enderezarme. Por ahí me refiero a que hagas programas, pero también a que aparezcas más, a que estés más visible, que opines más, que vayas a programas como analista. ¿Puede pasar eso ahora que no tienes esa rutina del trabajo que tenías? Pudiera pasar, claro, estaría con mucho más tiempo libre, el trabajo te amarra mucho. Uh-huh. ¿Y no te imaginas haciendo streaming o eso que se hace ahora en los canales de YouTube? No. Si no tienes ni Instagram, no tienes... Y abrí uno, pero más bien por el chisme. No sé si tenga la fuerza de voluntad. Eso es un trabajo tremendo, ¿eh? Uh-huh. Esto que tú estás haciendo hoy parece que no, pero lleva mucha preparación, mucha producción, horas tratando de armar tu programa. Yo estaba ahí como un soldado en la puerta a la hora que me dijiste, porque sé que hacer esperar a alguien es un error tremendo. Este es un trabajo delicado y muy dedicado. ¿Y tienes ganas de opinar de lo que está pasando en Cuba, de lo que podría pasar? En este momento, pues yo diría que hay que opinar. Para mí siempre el objetivo ha sido, aunque es como arañar una muralla con un palito chino, ¿no? De dientes. Pero el objetivo siempre ha sido hablar de Cuba y poner el tema de Cuba para que se discuta, para que se conozca, para que se opine y que no se muera, porque es una isla que yo no sé todavía cómo no se ha desprendido de la tierra y se ha ido a flotar, ¿no? Por el océano. 67, casi 70 años de una situación tan absurda en la historia. Pero estamos en un momento
Bueno, muchas veces creo que ha pasado en todas estas décadas, ¿no? Ha pasado que se dice que hay un momento crucial, que podría haber un cambio. ¿Sientes eso o no? Sí, al principio del programa te hablé del año del 89 al 93, que se llamó el periodo especial, que aquello era un polvorín, y mira, ahí están todavía. Sí, ese es el problema, que uno siente esperanza. Yo soy de la firme opinión, aunque pueda diferir mucha gente, de que las dictaduras se establecen con ayuda exterior, y también a la hora de implosionar necesitan un empujón exterior. Entonces, en el caso de Cuba más, por lo súper aislada que está y por lo estratégica que es. Así que si no ocurre, no sé, no puedo vaticinar nada, porque cada vez que me pongo a predecir algo sobre Cuba meto la pata. Creo que lo has dado a entender, pero ¿por qué ha pasado esto en Cuba? ¿Por qué ha durado tanto la dictadura? Es que es un país absolutamente controlado. O sea, ahí no hay una policía secreta, hay tres que se vigilan la una a la otra. Cuba sobrevivió a la caída de su propio departamento de inteligencia en el año 89, cuando hubo fusilamientos y encarcelamientos masivos de las más altas esferas del poder. Y tú decías, bueno, aquí va a haber algo, un sismo. No pasó absolutamente nada. Así ellos siempre tienen no un solo plan B, tienen varios. La gente habla de los comités de defensa de la revolución, no, pero hay dos pequeñas instituciones más de vigilancia local. Así que cuando el comité de defensa no es suficiente para la delación, existe otro. Es un país muy controlado, con un ejército gigantesco, con muchísimo dinero, que es el complejo Gaesa. Todas esas cosas se van sabiendo. Pero ¿y por qué ha sido tan férreo el control? ¿Por qué inclusive a la muerte de Fidel o al retiro, entre comillas, de Raúl, se ha mantenido tan férreo eso? Bueno, porque además es una especie de dinastía que está basada en la fidelidad, ¿no? La fidelidad es lo que... Es lo que se paga bien allí, es algo... ¿El dinero facilita esto? ¿El pago bien pagado para todos? El dinero traducido en privilegios, yo diría. Okay. Un privilegio en Cuba es poder salir de viaje y volver con un par de zapatos para tus hijos. Eso es un privilegio. Okay. Y lo tiene gente de la cultura y lo tiene, por supuesto, gente de los estamentos del poder, pero el pueblo en general no lo tiene. ¿Y tú sientes que Díaz-Canel... Yo siento que en estos días lo que hemos visto tendemos a pensar que él no manda mucho, nos dicen que él es débil. ¿Tú cómo crees que es? Bueno, aquí le dicen el puesto a dedo y es un término un poco peyorativo, pero más o menos es así. Él fue un presidente designado, por supuesto. Bueno, no voy a entrar en consideraciones personales porque ni siquiera hace falta. Pero no sabemos en realidad. Yo no sé quién está mandando. No tengo un nombre y un apellido. ¿Podría ser él o no? No me lo parece. Lo que sí veo es, desgraciadamente, que la posición desde allá no ha cambiado. No ha cambiado, hay un enquiste ahí, con la misma actitud de siempre, con la misma retórica de siempre, con el mismo desprecio de siempre. Nosotros los que estamos aquí, que al final somos los que pagamos todo lo de allá, somos los gusanos, los traidores. No hay ni una fisura de apertura por parte de ellos. Alina, históricamente en Latinoamérica, que es lo que conozco, ¿no? Algo que siempre se usa para defender a la dictadura es que el bloqueo estadounidense todavía se sigue usando. ¿Qué papel juega el bloqueo en la mala situación de los cubanos? A ver, yo pongo un pequeño ejemplo. El bloqueo estadounidense, sí, ¿no? ¿Qué país que sufra un bloqueo realmente puede llevar una guerra en otro continente que dure 15 años? Como fue la guerra de Angola de Cuba, que sí, fue hace muchos años, pero es muy evidente, es un ejemplo muy evidente. De que no es tan bloqueo. Bueno, no debe ser tan bloqueo cuando nos fuimos a la guerra, ¿no? Y digo nos fuimos porque yo estaba allí, así que participé también, sufrí las consecuencias de esa locura. Cuba es un país que ha intervenido y tiene su leyenda, que además es gigantesca e incalculable, nadie habla de eso. Todo este antiimperialismo y toda esta ola de violencia, de usar la violencia en la política, casi que se inventó allá. Y
Cuba participó en todos los movimientos de liberación coloniales de los años 60, ha sido una influencia Y ahora gigantesca. y actualmente el tema del petróleo, que se dice que está muy mal, es tan así, la Es economía. que siempre ha sido así. Siempre ha sido así, lo que pasa es que había subsidios. Por ejemplo, había un subsidio total del campo socialista hasta el año 89. Cuando eso se acabó, vino una crisis espantosa, no tan espantosa como la de ahora dicen, pero espantosa. Y siempre se han mantenido las crisis en Cuba. Es que Cuba vive de las crisis. O sea, el régimen cubano vive de explicarle al pueblo que tiene una crisis por culpa del imperialismo. ¿La educación en Cuba es tan buena como se ha dicho en Latinoamérica usualmente y en otros países del mundo? Existe la leyenda de que es gratuita. Entonces, bueno, claro, cuando tu salario al mes es de $10, algo te tienen que suministrar de gratis, ¿no? Okay. Y sí, las escuelas no se pagan. ¿Qué piensas? Pero La cantidad siempre sacrifica la calidad, de alguna manera. tú que has, por un lado te has compenetrado con el exilio histórico, pero por otro lado también eres parte, de alguna manera estás como en una media, una frontera, ¿no? Entre el exilio de siempre de Miami y los llegados en las últimas décadas. ¿Cómo ves a los cubanos que han venido en los últimos tiempos? ¿Los ves diferentes? ¿Son tus hermanos? ¿Ves diferencias? Veo que pueden ser un poco apolíticos, ¿o no? Bueno, es que llega un momento que tienes que estar cansado. A ver, llevamos como 5 generaciones más o menos en esta historia. Ya una se murió o se está muriendo, ¿no? Que son los hacedores de la revolución. Después venimos los hijos, después vienen nuestros hijos. Y ahora estamos con los nietos. 4 o 5 generaciones. 4 de ellas han nacido con la revolución y es lo único que conocen. Entonces, yo por ejemplo recuerdo la diferencia entre un país normal y esta locura, pero mucha gente no la sabe, nació en esto y se adaptó. El ser humano es muy adaptable y los niños más todavía. Yo no pertenezco al exilio histórico por una razón, a mí nadie me quitó nada, ¿no? Yo nací casi con la revolución y no hubo tiempo a que me desposeyeran de una casa o de una propiedad, pero fui desposeída de todos los demás derechos, casi, se puede decir. Alina, bueno, quedan pocos minutos. La última vez que te entrevisté, ¿en qué año murió Fidel? Yo no llevo la cuenta. Bueno, pero la última vez que yo creo que hace como 10 años. En el 2012, ¿no? Sí. Sé que en el 2012 no había muerto Fidel, y, o sea, cuando te entrevisté. Entonces, esta es la segunda vez que te entrevisto y te tengo que preguntar, ¿qué sentiste cuando supiste que había muerto? Bueno, nada, era algo muy esperado ya, realmente nada personal, no. Mira, no se puede tener doble moral emocional, vamos a decirlo de esa manera. No se puede, yo no la tengo, si no estuviera en mis cabales. ¿Qué tanto te ha moldeado a ti el entorno y tu historia, tu manera de ser? Absolutamente, yo diría, absolutamente. Al final tienes fuerza para rebelarte contra lo que te está pasando hasta un punto, ¿no? Y si no te adaptas es porque eres o tarada o incapacitada. Uno, como dicen los americanos, si la vida te dio limones, pues hazte una buena limonada. A mí me costó mucho trabajo, pero lo que siempre he tratado de tener es seguridad en mí misma y paz interna. Okay. Y no hacerle daño a nadie. ¿Ha sido una lucha muy grande? Ha sido no una lucha, pero es un propósito. Pudiera haberme hecho el propósito de tener una peluquería. Construcción. Sí. Hay algo muy característico de ti, la gente que te trata, además de que eres buena persona, es tu sentido del humor. Tú le buscas a todo algo gracioso. Es un humor ácido, y comparto esto con mi hija y con mi nieta, curiosamente, que tiene 9 años. Ajá. Y ya se sabe reír de las cosas de esa manera. Bueno, Alina, lo último, ¿por qué viniste? Porque siempre te he notado muy que quieres mucho a España, y es donde fuiste en el 93, luego de escaparte de Cuba. ¿Por qué no te quedaste en España? ¿Por qué viniste a Miami? Bueno, Erwin, porque a mí me cortaron el ombligo a 90 millas de aquí, igual que a la mayor parte de todos los elefantes vivos cubanos que vivimos en este pueblo. Yo creo que la energía está muy cerca. No sé, no es que lo piense esotéricamente ni nada, lo he comprobado físicamente. Fluyó, simplemente. Sí. Hay una película, ¿no? Se hizo una película, una sola, sobre tu vida. Se ha hecho una película, una sola. Los temas cubanos cuesta mucho trabajo colocarlos en Hollywood por razones que ya expliqué anteriormente, y esta película está pasando por el proceso de
adaptación a las demandas que hay sobre ella. O sea, que está en una nueva edición, creo. Pregunta de mi maestro Jesús Quintero, medio de ese estilo, ¿no? ¿Te pones nerviosa por algo? Sí, las cosas de mi nieta me afectan. Vaya, que le salga una peca me pone muy mal. Dicen que la abuelez es una felicidad, pero es una preocupación que se duplica. Pero, y de tu hija también. Sí, claro, tú sabes, Pero ya tú la llega un momento conoces. que se manejan solos y... Tú conoces a Mumén, Sí. ¿no? Sí, ella se manejará sola, pero yo no estoy convencida. Bueno, Alina, te voy a dar un beso, no lo hago habitualmente, pero gracias por haber venido. No, yo a ti que te quiero mucho y te admiro mucho. Yo también. Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista. Muchas gracias.